Vale, esta sintonía me recuerda que vamos a hablar de enfermedades raras, ¿vale? De la mano de FGTEC. Pero quería abarcar un poquito más, hacer una síntesis un poquito más amplia. A ver si me puedes ayudar. Espera, que esta te va a gustar más. A ver. Hola, me llamo Iago y esta es mi historia. Cuando era pequeño, me empezaron a salir unas manchas en la piel. El médico pensó en una alergia, pero no me bajaba la fiebre y aparecían otros síntomas. Así que acudimos a otros médicos. Buscamos información en internet, si hasta fuimos al extranjero. Hasta que nos derivaron a un especialista que me diagnosticó una enfermedad con un nombre muy largo. Supe entonces que en España, en total, somos más de 3 millones los afectados por alguna, porque hay unas 7.000 enfermedades raras. A mis padres se les cayó el mundo encima. Todos los planes que tenían para mí se desmoronaron. Y el tratamiento era muy caro. Mis médicos nos explicaron que muchas son genéticas, que nos puede tocar a cualquiera y todavía falta investigación, puesto que solo algunas tienen tratamiento actualmente. Y por lo visto aún quedan bastantes barreras que superar. Pero gracias a mi familia, los profesionales de la salud y las asociaciones de pacientes, encontré soporte y fuerzas para seguir adelante. Finalicé mis estudios y encontré trabajo. Allí fue donde conocí a Carolina. Dicen que algo es raro cuando se aparta de lo común, pero ¿acaso no es lo común el que todos tengamos nuestras rarezas? Mi vida no es peor ni mejor que la tuya, simplemente es distinta, y estoy deseando vivirla. Bueno, acabáis de escuchar el testimonio de Iago. Pues sí, realmente vamos a hablar de enfermedades raras y crónicas, y vamos a dedicarle nuestro tiempo de hoy. Nuestras invitadas forman parte del equipo de profesionales que trabajan en FGTEC. Candela, Carmen, Isabel y Cristina. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a las 4. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Bueno, pues ellas son profesionales, como he dicho, que trabajan en FGTEC y, bueno, pues a través de ellas también vamos a conocer, además de esta entidad, nos van a ayudar a entender qué es una enfermedad rara, cómo es el día a día de una persona con una enfermedad rara, qué necesitan, en qué punto están los apoyos gubernamentales, bien sean autonómicos o estatales, el significado e importancia de las tareas que se realizan como asociación y federación y qué podemos aportar como ciudadanía. Y seguramente nos vayan a contar mucho más. Sobre todo en este punto de qué podemos aportar como ciudadanía, yo voy a incluir un poco lo que es el contexto ambiental, ya sea el ambiente puro y duro, pero como el ambiente social, que también forma, yo creo, una parte muy importante, ¿no?, de todo esto. Me va a contestar Carmen, pero primero voy a presentarles a Carmen. Carmen es directora sociosanitaria y responsable del servicio de acogida en esta entidad, en FGTEC. Es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología, por la Universidad de Santiago de Compostela. Diplomada en Criminología, además, por la Universidad de Santiago también, y especialista en Psicología Clínica por el Ministerio de Educación y Ciencia, en Madrid. No voy a decir mucho más de Carmen porque no acabo hoy, ¿vale? Y quiero presentaros a más gente y creo que nos centremos mucho en este tema de hoy. Yo creo que el currículum de Carmen se puede ver por ahí. ¿A que sí, Carmen? Pues no lo sé, supongo que sí. Supongo que también tiene que ver mucho con mi edad. De todas estas, de todas mis compañeras que están aquí, soy la más mayor, ¿no? No, es la más veterana. Claro, es decir, pero vamos a ver. Entonces he tenido más tiempo por delante para hacer más cosas. A ver, es que estas cosas necesitan tiempo, ¿cómo no? Sí. Claro que sí. Bueno, voy a presentaros también rápidamente a
Candela, ¿te parece Candela? Sí. Bueno, pues Candela Presedo Sánchez es responsable del área de terapia ocupacional e inclusión educativa de FEGEREC. Es que lo digo siempre mal. Me trabo lo un dices poco. bien, lo dices bien. Lo que pasa que nosotros, lo de la geada, como nos suena mal, decimos FEGEREC, que parece que suena mejor. Vale, pero vale. realmente Pero pone es FEGEREC. ¿no? Vale, pues diré FEGEREC, como vosotras. Vale, a ver, tiene titulaciones académicas, además de grado en terapia ocupacional. Bueno, ella empezó, a ver, también tiene una larga trayectoria, porque ella empezó la diplomatura en terapia ocupacional y después se pasó al grado, por lo que veo aquí, ¿no? Por la Facultad de Ciencias de la Salud en el campus de Oza, Universidad de La Coruña. Tiene una certificación internacional en integración sensorial. Casi nada, digo yo. Máster en asistencia e investigación sanitaria por la Facultad también de Ciencias de la Salud. Bueno, no sigo, ¿vale? Candela. Muy bien. Yo creo que, bueno, dicho esto, empiezas como terapeuta ocupacional en FEGEREC. ¿Cómo te sale? Y ahora eres la responsable del área, señal de que lo haces bastante bien, debe de ser, ¿no? Sí. Porque claro, que nos lo diga la directora, que la tenemos aquí. También tenemos a Cristina Suárez Pita, que tiene un grado en fisioterapia. Muy bien, ¿no? Integrando esto en FEGEREC, ¿no? ¿No, Cristina? Sí, sí. Está genial. Bueno, también tiene aquí un mogollón de... Bueno, a ver, aquí yo creo que en FEGEREC no entras si no tienes una formación continua Qué que bueno. ocupe dos folios. Es que en raras tienes que tenerla. Mira que sois continua. raras, ¿eh? No. Tienes que Ojalá tenerla. todo el mundo fuera tan raro como vosotras, ¿verdad? Que fuéramos todos tan raros. Cristina, ¿qué me dejo? ¿Qué puedo decir así? Nada, actualmente estoy de responsable del servicio de fisioterapia eso en es. FEGEREC. ¿Sí? Y nada, de coordinadora del área de rehabilitación funcional. Junto con mis compañeras trabajamos en equipo. Así que Claro, nada. genial. Cristina dio muchas ponencias, por lo que veo aquí, a personal sanitario, a personal del 061, la Cruz Roja. Bueno, es que no puedo seguir hablando porque si no nos dejamos toda la materia. Vale, y por último tenemos también a Isabel Botana Torres, que es responsable del área social y trabajadora social en FEGEREC también. Es diplomada en trabajo social. Diplomada porque todavía no había entrado el plan Bolonia, por lo que veo aquí. ¿No es así? Ya soy mayor. Oye, a ver, tenemos aquí un grupo de personas, un equipo de gente experimentada que no veas. Bueno, el caso es que ella fue ya trabajadora social en la Asociación Española de Esclerosis Múltiple. Y después también fue trabajadora social en la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple. Y ahora es trabajadora social en la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas. Responsable ¿de qué? Está en el responsable de área social. ¿Qué me dejo? Tiene experiencia como docente. 3 folios también me mandan aquí. ¿Qué podíamos destacar que me dejo? Nada, lo que decías antes de la formación continua, pues que en raras pues tenemos que estar Tenéis esa rareza. siempre, y claro, además sí. que desde el trabajo social, por ejemplo, todo el tema de recursos, prestaciones, derechos, que abarcan desde bebés hasta tercera edad, ¿no? Porque al afectar a todas las etapas de la vida, tienes que estar puesta, digamos, en todo tipo de recursos, de prestaciones de todas las edades, ¿no? Es como a lo mejor otro tipo de patologías que pues concentran pues, una población pues, más pediátrica, más adulta. Entonces esto es un abanico de recursos que te obliga pues, a... Bueno, pero bueno, también es muy motivador, ¿no? Os veo Estar, ¿no? contentísimas de cada vez aprender más. Debe ser que la directora pide la motivación ya intrínseca, la traen de casa, ¿no? Sí, O sea, es totalmente la verdad intrínseca, es vaya. que tenemos mucha suerte. Claro. Bueno, yo tengo mucha suerte de formar parte de este equipo
y yo creo que la parte técnica, por supuesto, la cumplen, la formación, como dijo mi compañera Isabel, totalmente, continuamente. Como me decía, yo no sé si era Cris o Candela, o no sé si fue Ana en una ocasión, esto es imposible porque cuando una patología concreta, oye, pues ya te has adaptado al paciente, te has informado, te has documentado sobre ello, de repente deriváis un caso que no sabemos a veces ni pronunciarlo. Entonces esto te obliga a estar constantemente buscando y al día, porque raro es la semana que no aparece alguien, una persona pues con una patología que desconocemos totalmente, pero que la desconozcamos no significa que no tengamos la capacidad de documentarnos bien y buscar información, que es lo que tenemos que hacer antes de recibirlos. Bueno, yo he hablado de 4 personas que forman el equipo de profesionales, pero he visto que también hay una abogada, ¿qué me dejo? O sea, abarcáis todo. O sea, fue lo que me llamó la atención, que vi que teníais especialidad, personas que pueden abarcar... Sí, el todo, ámbito, claro. el perfil profesional son sobre todo profesionales del ámbito social, del ámbito fundamentalmente del ámbito sanitario, después administrativo, responsables de comunicación, bueno, más fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Eso es que en sí. total en Feguerec somos 51 profesionales, 14 somos personal laboral y el resto de compañeros es personal subcontratado. Entonces ahí hay logopedas, psicólogos clínicos, psicólogos sanitarios. Bueno, pues somos, poco a poco hemos ido creando un equipo en función de las necesidades de las personas que vienen a pedirnos ayuda. Yo quería hacer hincapié en esto porque, vamos, entiendo que se empieza de cero y habéis llegado hasta aquí a través de un esfuerzo tremendo y que el equipo está totalmente, vamos, abarca todos los ámbitos. Y decir, para terminar con este bloque, que la página web que tiene Fegueret es guay. Es guay porque es que te da hasta un mapa en el que puedes un mapa tipo índice en el que tú pinchas y te encuentras el equipo de personas que componen Fegueret, que si después el equipo directivo, o sea, lo digo porque en ¿qué más? Fegueret.es os metéis ahí y podéis obtener puedes saber más de Candela, más de Carmen, más de Isabel, más de Cris y muchísimas cosas más. Dicho esto, ¿qué os parece si hablamos un poco brevemente ya, de qué es una enfermedad rara y después qué es vuestra federación? ¿Quién quiere hablar? Venga, si no... No hagamos pausas, porque aprovechemos el tiempo, ¿os parece? Bueno, no hay como una definición universal, pero aquí en Europa sí que se entiende una enfermedad rara, que es aquella que tiene una prevalencia de menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Son enfermedades que al final tienen una gran complejidad clínica ya desde el diagnóstico, al pronóstico, a la evolución, al tratamiento. Son enfermedades que suelen ser de origen genético, crónicas y degenerativas en su mayor parte y que en muchas ocasiones tienen limitaciones, bueno, las personas que las padecen tienen limitaciones a nivel pues físico, sensorial, cognitivo, psicosocial. Al final las enfermedades raras pues bueno, afectan a todas las áreas de la persona y de su familia y por eso requieren también de una respuesta, como decías tú antes, que el equipo incluya a diferentes profesionales, pues porque al final la respuesta que requiere y que demandan esas personas y sus familias, pues al final es necesario que sea a nivel sanitario, a nivel social, a nivel educativo, con lo cual pues todos los agentes deberían estar también coordinados para dar una realmente respuesta. son tan raras como para que, es decir, porque raro es algo que tú no conoces, ¿no? ¿O no? Sí. A ver, yo hablo desde la ignorancia, claro. Sí, bueno, sin embargo, en el caso de las raras sí se identifica mucho con la prevalencia, con la baja prevalencia. Vale, de los hecho, diagnósticos clínicos, desde ¿no? Críos muy pequeños, bueno, Candela, que va a muchos coles,
Y perfectamente, ¿eh? Niños muy chiquititos y cuando le preguntas le dices son poco frecuentes, ¿no? Saben, ellos identifican en el caso de enfermedades es que yo uso raras. un poco frecuentes, lo entiendo mejor que raras, casi. No, No, pues de verdad, no. raras no tiene ninguna connotación negativa Vale. en cuanto estamos hablando de enfermedades raras. En otros ámbitos sí puede ser, pero nosotros la experiencia que tenemos es que en el caso de las enfermedades las identifican perfectamente con la baja prevalencia, no con algo extraño, con algo que no se conozca, que también, porque realmente son muy desconocidas, ¿no? Desconocidas e invisibles. Claro. Sí, eso es. De hecho, hoy nos estás dando la posibilidad, ¿no? Sí. De que se nos vea mejor. Y la reina os dio posibilidad de que se os escuchara, ¿eh? Estuvisteis en Castellón la pasada semana, creo que el 28, ¿no? Sí, que es el Día Internacional sí. de las Enfermedades Raras. Y ahí Leticia, bueno, echó un speech ahí de un... ¿Qué fue? Uno concreto que conoce. ¿Eh? Sí, de Asturias. Sí. Sí, siempre, bueno, últimamente siempre, ¿no?, utiliza un caso que conoce Claro, cerca, claro. pues para evidentemente centrar ahí, ¿no?, la argumentación de su intervención. Pero sí, estuvimos el 27, que fue un encuentro con todas las asociaciones, y luego el 28 pues es el acto central con Casa Real, en este caso con la reina y la ministra de Sanidad. Muy bien. Bueno, espero que hayan tomado nota para daros más dineritos. ¿Eh? Bueno, que es lo interesante en estos casos. Sí, yo Porque creo... el amor lo tenéis desde el momento que esté la reina, el cariño. Sí, lo no, y demostró, ella desde se vuelca, luego, la sí. verdad, con muchas causas sociales, pero es grato, ¿no?, saber que con el caso de las enfermedades raras, pues sí es cierto que la tenemos ahí. No directamente, porque supongo que no puede ser así, para dar el dinero directo, pero para conseguir y empujar, para conseguir muchísimas cosas. Sí. Está muy, muy cerca. Vale, entonces hablemos de la asociación la federación que tú diriges, Carmen, o sea, en boca de quien quiera comentarlo, ¿eh? Venga, un poquito contarnos, ya metiendo las necesidades que necesitan estos pacientes. Bueno, lo que hablaba antes Cris, que las necesidades, o sea, el verte con un diagnóstico de una enfermedad, o muchas veces no hay un diagnóstico, pero sí que hay unos síntomas y hay unas necesidades a las que hay que dar cobertura, ¿no? Y cuando en ese proceso, ¿no?, de búsqueda de diagnóstico, de que tienes una enfermedad, las personas y las familias se ven como inmersas en un laberinto. Que ese laberinto va a estar lleno de necesidades tanto sociales, educativas, laborales, económicas, a las que muchas veces es difícil dar una respuesta de manera integral, ¿no?, qué es lo que necesita la persona. De hecho, cuando llegan a FEGREM nos llama a veces la atención que después de haber pasado pues por el sistema sanitario, en el que sí que hay servicios en los que se da información tanto de aspectos, pues sobre todo sociales, y desde allí poder derivar a lo mejor a sitios más concretos para poder pues tener por lo menos poder de decisión, ¿no? Porque muchas veces la principal barrera es la información, el acceso a esa información, que ya es difícil ante una enfermedad, y en enfermedades raras pues mucho más, ¿no? Que suele puntualizar antes de lo del término raro y poco frecuente, que muchas veces no le damos valor al número, ¿no?, de afectados, porque aunque es raro y poco frecuente, afectan a un número muy importante de personas. De hecho, hay más de 7.000 enfermedades y, bueno, se estima que más de 200.000 gallegos afectados por una enfermedad rara, 3 millones en España. Entonces es un número muy importante que estos años de experiencia nos llevaban a decir, en enfermedades más frecuentes, más prevalentes, es una cifra muy superior a enfermedades prevalentes, pero sin embargo lo de poco frecuentes a veces pues connota el que sea un número pequeño, ¿no?, de personas afectadas. ¿Puedo interrumpirte un segundo? No quiero que te calles, pero sí, por ejemplo, has tocado ese tema, dices, los gallegos, habrá más prevalencia de una enfermedad que otra, dependiendo de el lugar, ¿no? Ahí juega un papel importante, por ejemplo, el ambiente. ¿O es todo genético? Digamos que, ¿qué puede hacer un poco de intervención la Oficina de Sustentabilidad? Hombre, supongo que el ambiente, no sé qué pensarán mis compañeras, ¿no?, pero el ambiente no influye solo en las enfermedades raras, el ambiente influye en la salud de cualquier persona. Sí que a lo mejor el ambiente unido
otra serie, casi muchas de ellas son, aunque más del 80% son de origen genético, a lo mejor para que debuten o en el momento en que debuten, por ejemplo, las autoinmunes, ¿no? Eso. Pues seguro que son multifactoriales, ¿no? Hay factores ambientales, factores infecciosos, factores genéticos, probablemente es un cúmulo, por lo menos en las autoinmunes, ¿no? De una serie de factores. Es como si tú hablas de la alimentación, ¿no? O alguien que le diagnostican una enfermedad determinada y dice, yo a partir de ahora me voy a cuidar, voy a alimentarme perfectamente, no voy a beber, no voy a tomar azúcar, no voy a tal. Vamos a ver, cuidarnos. La boca nos la tenemos que cuidar todas. Tengas una enfermedad o no lo tengas. Evidentemente, si eres diabético, te lo vas a tener de que otra cuidar manera. de otra manera. Sí. Pero los factores ambientales yo supongo que tienen mucho que ver con muchas enfermedades, no solo con las enfermedades raras. Y luego eso, la predisposición genética, ¿no? Pues hay gente mucho más vulnerable que es más fácil. Isabel, te corté un poco porque me parece muy importante un poco entrar al en hilo este tema. de esas necesidades, pues desde FEGREC pues intentamos pues dar pues apoyo, acompañar y ofrecer pues una serie de recursos que sobre todo se concentran en lo que es el programa de atención sociosanitaria que tiene FEGREC, con 3 bloques principales, que son el de la atención sociosanitaria, visibilización y formación, pero también hacemos incidencia política e inclusión educativa. A través de, sobre todo, el área de rehabilitación, de defensa de derechos. Y después dejo también que mis compañeras comenten un poco cuando una persona llega a FEGREC, cómo es un poco el proceso, ¿no? Sí, pues cuando una persona llega a FEGREC entraría por el servicio de acogida que lleva Carmen y de ahí Carmen poco... les da la bienvenida. Eso es, sí. sí. Les abre la puerta de Sí, FEGREC. Les abro la puerta. Venga Carmen y dice, me estoy en un lugar adecuado, porque se ve que esta persona es una persona experimentada. Bueno, tenemos que venir aquí más a menudo, ¿eh? ¿Por Bueno, qué? nos vamos con el Guau, ego porque subido. esto da un subidón tremendo. Para eso estamos, para dar un subidón y que la gente os vea note cómo trabajáis y lo implicadas que estáis. Sí, pues eso es la primera puerta de entrada, sin compromiso, porque al final, pues una persona puede dar el paso, acudir y después pues sentir que no está en el momento de seguir o al contrario, tener reticencias a acudir a una entidad de pacientes y darse cuenta que es algo más de lo que esperaba, ¿no? Y entonces ahí digamos que pues en esa acogida se detectan las necesidades que tiene la persona y su familia, que en muchos casos pues vienen acompañados de su familia o pues la persona cuidadora. Y de ahí pues sale un poco pues ese acompañamiento hacia aquellos servicios que pueden cubrir mejor en ese momento pues su necesidad, ¿no? Tanto a nivel que sea pues externo como interno de FEGREC. O sea que las necesidades son concretas de cada paciente, digamos, ¿no? Sí. Tenemos o de otro- cada familia, Sí. no tiene por qué ser un paciente, Sí. ¿no? No, la Parecen- intervención es personalizada. Eso Sí. es. Sí, al final es un colectivo muy heterogéneo, entonces, o incluso, pero bueno, eso pasa en todo. Una persona que tenga la misma enfermedad no tiene la misma situación de vida, ni No, su entorno es el ahí- mismo, ahí es. entonces la intervención siempre es personalizada. Y a nivel interno, pues yo creo que todos lo decimos, uno de los grandes valores que tiene FEGREC es el equipo, y antes Bueno, también... eso se dice en todos los sitios. No, pero No, doy fe. yo A doy ver, fe de que quiero es así. quiero que me lo digáis totalmente, o sea, para Bueno. convencerme, porque Sí, no es que estaríamos- tenemos un equipo no. excepcional, no sé qué. Yo es que soy un poco bruja a veces, ¿eh? No estaríamos aquí. Es que yo quiero que les des valor. Carmen, Totalmente. tú como directora. De verdad, lo que conseguimos, yo siempre digo, tú puedes ser un virtuoso del violín, del piano, de lo que tú quieras. Si das un concierto tú solo, excelente, ¿no? Y aún así necesitas recursos, porque necesitas el sonido, necesitas el público, Que te aplaudan, necesitas muchas para cosas. seguir. Pues nosotros al final, que es el trabajo integral realmente, trabajar de forma integral. Un equipo multidisciplinar no es tan complicado, pero que ese equipo multidisciplinar trabaje de manera integral es muy difícil. Nosotros no trabajamos de manera integral en todo, lo intentamos, pero no siempre lo conseguimos, pero estamos camino de ello. Y que al final el resultado de tu trabajo no depende solo de mí.
el impacto que mi intervención puede tener en una familia que viene va a depender también de cómo yo me coordino con el resto de mis compañeras, cómo yo les paso información, cómo compartimos información, cómo compartimos inquietudes, cómo compartimos preocupaciones cuando no tenemos solución para un paciente, ¿no? Cómo nos dejamos ahí los cuernos para intentar. Y eso al final, el resultado es mucho mayor y más sostenible. Carmen, me has convencido. Espero que todo el mundo que nos oiga esté totalmente convencido, porque aquí la verdad que están hablando con entusiasmo y de verdad que tienen cara de personas sinceras. Jorge quiere hacer una pregunta, vamos a ello. Sí, bueno, tengo varias aquí apuntadas. Pero son y 29. Aún no llegamos al punto de las preguntas. ¿O Sí, puedo, tú ¿no? te metes cuando quieras, que Vale. si no nos cortas los micros. Vale, es que comentaba ahora Isabel. Candela. Candela. Sí. Dice, cuando llega una persona a Feguerec, cuando llega, quiere decir porque le manda a alguien, o sea, alguien le habla de vosotros, me imagino que será pues su médico o que venga del Canalejo o de cualquier otro sitio y le viene ya diagnosticado, entiendo, ¿no? Me imagino. No. A ver, la persona que llega a Feguerec puede llegar por múltiples canales. Puede ser o bien porque se ha derivado pues desde otro especialista que conoce la entidad, bien sea del sector privado o público. Puede venir pues por un familiar que conoce o que nos ha visto en la calle en las campañas que hacemos. Ahora están llegando también demandas pues del área educativa, porque cada vez pues vamos más a los centros educativos y los docentes pues ya nos conocen, entonces pues muchas veces cuando detectan un caso pues oye, mira esta entidad, que al final cada medida que vamos avanzando en visibilidad pues también avanzamos en que la gente pues también nos conozca. Claro, Entonces, pero o sea, yo por ejemplo me suena un caso de una niña de, creo que es de Ponteceso, Princesa Red. No sé si os suena. Sí, que hiciste un apoyo a los moteros, ¿no? Sí, se hizo una Algo así. concentración de coches Sí, para recaudar de fondos y coches. tal. Entonces, cuando llegas a Feguerec, ¿tú ya sabes la enfermedad que tienes o vosotros le ayudáis a descubrirla? puede venir diagnosticado o estar en búsqueda de diagnóstico. O vosotros Al le final, orientáis, ¿no? Vete a este especialista o os ponéis, ¿trabajáis con especialistas, Carmen? Vamos a ver, nosotros no tenemos en plantilla, no tenemos No, pero especialistas tenéis médicos, contacto. pero sí tenemos un equipo de médicos asesores. Ah. Casi todos del sistema público de salud. Entonces, en ese servicio de acogida, a veces la demanda no es derivar a un servicio concreto de Feguerec o fuera de Feguerec, ¿no? Sino es bien ayudarles a encontrar el circuito más adecuado para encontrar el diagnóstico, o incluso no solo diagnóstico, ¿no? Imagínate pues que el acceso a un medicamento huérfano, que Galicia no lo tiene incorporado a la cartera y en otra comunidad autónoma sí lo tiene, ¿no? Pues ahí se le acompaña y se le orienta. ¿Qué hacemos para acompañar y orientar? Tiramos de ese equipo de asesores. Claro. Si dentro del equipo de asesores no encontramos, pues buscamos y encontramos. Sí es verdad que no siempre tenemos respuestas, ¿eh? Hay personas que no, a pesar de nuestro esfuerzo, pues no conseguimos ayudarles. También tenéis que entender que los tiempos de las personas, de las familias, no son nuestros tiempos, ¿sabes? En enfermedades raras, el tiempo muchas veces supone la diferencia entre vivir, morir, ser una persona dependiente o no serla. Sí, sí. Y a veces llegamos demasiado tarde, ¿no? Quiero decir, cuando la respuesta a la demanda no depende directamente de nosotros, sino que nos tenemos que apoyar en terceros externos a Feguerec, pues bueno, los tiempos se demoran y no siempre lo conseguimos, pero tiramos de los asesores médicos porque un 17% de las personas que vienen buscando ayuda en Feguerec vienen buscando ayuda para encontrar un diagnóstico, y aquí volvemos a la genética, ¿no? Pues la genética tiene respuesta a muchos diagnósticos en enfermedades raras. Ahí tenemos la colaboración estrecha, muy, muy estrecha, de la Consellería de Sanidad Es que y te de iba la Fundación a de decir que Xenómica. no lo dijimos. Estáis Sí. avaladas, o sea, tenéis ahí un aval que es la Xunta de Galicia, ¿no? Sí, hoy mismo, ¿no? Se presentó a nivel nacional la segunda estrategia gallega y la verdad, bueno, pues
una de las, en las patas, ¿no?, del logo de la estrategia gallega iba la participación, porque por primera vez, y eso sí que es sorprendente, las asociaciones de pacientes no participamos de manera activa, de manera efectiva en la estrategia. Para un momento. Es que a mí creo que nos puede interesar muchísimo esto de la estrategia gallega, ¿no? ¿Qué os parece si hacemos una pausa y nos contáis todo lo habido por haber y todo de esa estrategia gallega? Carmen. Perfecto. ¿Sí? Muy bien, volvemos después de esta pausa. Que alguien me explique por qué habéis elegido esta canción, por fin. Bueno, porque creíamos que tenía que ver un poco con nuestra causa. Sí que nos creó muchas dudas, ¿no? Un poco por los personajes que salían, pero bueno, nos gustaba el ritmo, nos gustaba mucho lo que decía, y al final dijimos, bueno, es inevitable que no le puede gustar a todo el mundo, y si salen críticas, pues ya A ver. responderemos bien a ellas, pero hemos hecho un flash moon con ella en Pontevedra, hemos bailado, le hemos disfrutado. Y no ha pasado nadie ha puesto ningún pero. Yo le pregunté a Google, ¿vale?, de qué iba la canción, y me dijo que narraba sobre la vergüenza por ser diferente, de la vergüenza a la valentía de mostrarse al mundo tal cual eres, superando el rechazo al miedo de no ser amado porque hay cicatrices o partes rotas. Entonces, quiero decir que es importante conocer el trasfondo de la Totalmente, canción, y por eso entiendo la por qué la habéis elegido. Mm. Muy bien, seguimos entonces con la estrategia gallega y la situación de Galicia, claro. ¿Quién nos cuenta? Son las 20:39. Pues la verdad es que Galicia no hace tanto, hace a lo mejor unos 15 años o así, cuando ibas fuera y ponían el mapa de España para hablar de enfermedades raras, Galicia en muchos sitios, incluido el Instituto de Salud Carlos III, aparecía en otro color, como autonomía. Entonces decías, esto no es nada bueno, porque, bueno, los gallegos pensamos un poco así, ¿no? Siempre te vas primero... Bueno, depende. Depende del color claro que hayan depende, puesto, ¿no? ¿verdad? Depende de qué. Y efectivamente decían que, bueno, que Galicia no tenía registro, que iba muy retrasada, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con las enfermedades raras, pero la verdad tenemos que reconocer afortunadamente que en estos 13 últimos años, 15 últimos años, las enfermedades raras han pasado de estar casi exclusivamente en las casas de las familias y en los despachos de algunos profesionales que se vinculaban a algunas enfermedades concretas, pues en los despachos de los políticos, los gestores, de muchos profesionales, de muchos directivos y técnicos del sistema de salud, del sistema de política social, del sistema educativo. Y bueno, y no solo estamos, es que estamos en este momento además de una manera destacada, reconociendo que queda mucho camino por hacer. Y salió la primera estrategia, que fue toda una declaración de intenciones, y yo creo que lo más destacado fueron las unidades funcionales multidisciplinares, la puesta en marcha del registro gallego de enfermedades raras, el cribado. Somos la comunidad autónoma que más enfermedades criba en el cribado neonatal, en la prueba del talón, y ahora ha salido la segunda estrategia, en la que las asociaciones de pacientes hemos tenido un protagonismo especial. ¿Por qué? Pues nos ha sorprendido la Administración cuando nos llamó para que coordinásemos la línea 5 de la estrategia sobre el documento, ¿no? Y en este sentido, bueno, aquí en FEGREC participamos mucho todas, ¿no? Sobre todo, no a lo mejor todo el equipo en sí, pero sí todas las áreas de intervención. Cuando tuvimos que desarrollar esta línea 5 de la estrategia de coordinación sociosanitaria y participación ciudadana, cuando presentamos alegaciones, ¿no?, pues ahora recientemente a la Ley de Organizaciones de Pacientes, a la Ley de ELA, bueno, a muchas otras leyes, ¿no?, o anteproyectos de ley que salen. Y destacaría de esta segunda estrategia fundamentalmente el impulso a esas unidades funcionales de enfermedades raras, dotándolas de más recursos materiales y más recursos profesionales. Destacaría
de una manera fundamental el diagnóstico precoz a través de la reordenación, ¿no?, del estudio y asesoramiento genético. Y bueno, un programa un poco que nos parecía increíble, que esta mañana, y de hecho Cris, Candela también, pero Cris, digamos que va a ser la cara visible, aunque Candela va a estar detrás y seguro, y lo trabajan las dos juntas. Pues por primera vez, yo creo, a nivel nacional, desde la administración se pone en marcha un programa de rehabilitación funcional a domicilio para pacientes pediátricos, donde se prioriza la zona rural. Y ahí, si quieres, pues ellas te pueden informar mucho mejor que yo. Yo estuve en esa primera fase, pero ahora van a ser ellas las que tengan el protagonismo, porque van a coordinar ese programa desde FEGEREC. Pues venga. Sí, bueno, y además tener en cuenta lo que se comentaba antes, que las enfermedades raras, pues muy pocas, un 5% tiene tratamiento. Entonces, al final, la rehabilitación, pues tiene, digamos, como una importancia clave en las vidas de las personas que o están en busca de diagnóstico o ya tienen su diagnóstico, porque muchas veces es la oportunidad que tienen para poder gestionar los síntomas, poder intentar, pues, prevenir ciertas complicaciones, paliar sintomatología. Y cuando hablamos de rehabilitación, pues al final, como decíamos, que hay limitaciones a nivel motor, a nivel sensorial, a nivel cognitivo, pues no pensar solo en la fisioterapia, sino también la fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología y logopedia, como al final un equipo que al final cumple esas necesidades que tiene la persona. Entonces, a través de esta estrategia, de esta línea de la estrategia, lo que se pretende, lo que se va a hacer es precisamente acercar esa rehabilitación a aquellas personas que no se pueden desplazar. Ah, qué interesante, ¿no? A recibir atención en otros lugares. Cuéntanos. Sí, es que ahora que está hablando de un tratamiento personalizado, ¿con cuánta gente estáis trabajando ahora mismo? Porque si tenéis que hacer un tratamiento para cada persona, que son enfermedades, me imagino, totalmente distintas, ahora mismo, ¿con cuánta gente estáis trabajando? ¿Con cuánta gente? ¿Cuántos beneficiarios te refieres? Sí, pacientes, no sé si llamarles pacientes o... Al año pasan en torno a 1.100 personas. 1.000 personas. O sea, casi nada. Sí. Casi nada. Y me imagino que cada uno con una Con un abanico con una mochila muy cargada de cosas muy similares y muy diferentes, ¿no? Porque lo que decía bien Isabel, mi compañera, al final, Isabel, Candela, al final las necesidades son, ¿qué las hace diferentes? Por una parte es la patología, pero otra parte el entorno. El entorno donde los recursos. No es igual una enfermedad teniendo recursos económicos que no teniendo. Sí, claro. Hombre, Claro. hombre, que sí. Y hay por ejemplo, una base de datos a nivel mundial de nombres de enfermedades con sus características. Europea. En la web las tienes. Vale. ¿Y cómo es la web? A través de Orfanet. ¿A que sí? Orfanet. Y en la vuestra tenéis es una base sí, te lleva Orfanet y tienes allí. Está muy bien, repito. Sí, está muy bien porque además no es solo base de datos, es que te identifica centros de referencia, si hay algún ensayo clínico, tratamientos. Bueno, la verdad es que Orfanet está muy bien, es el listado además más amplio que recoge una mayor amplitud de enfermedades raras. A mí, si me perdonas, me gustaría que mi compañera Isabel comentase dentro de la estrategia, porque están haciendo un trabajo muy bueno de cara a formación de especialistas médicos. No te perdono, te pido por favor que lo hagas. No, de hecho, iba sobre informes y es muy importante y ella lo cuenta muy bien. Sí, de hecho iba a comentarlo, porque dentro de esta línea 5 de coordinación sociosanitaria y participación ciudadana, lo que se busca es eso, ¿no? Conectar un poco las respuestas entre los diferentes profesionales, sistemas sanitarios, social y también el tejido asociativo. Entonces, nosotros veíamos una necesidad muy grande para acceder a todo tipo de prestaciones, recursos y derechos, era el tener un informe, ¿no? Un informe en el que, aparte del diagnóstico, explicara un poco, ¿no? La sintomatología, la situación clínica de la persona
y a veces que fuera un poco más allá, ¿no? Porque a veces en enfermedades raras hay que darse cuenta que el que valora los procesos de discapacidad, dependencia, incapacidad, no es un especialista. Y si ya la información es escasa, para a lo mejor el que lo lleva, ¿no?, al propio paciente, para el que está valorando en esos equipos, el que un informe vaya la máxima información es muy importante. Entonces, estamos haciendo ya desde hace 3 años, y ahora en esta estrategia va concretamente, bueno, pues una de las acciones es la formación para profesionales sobre la importancia de los informes y los seguimientos en los procesos de discapacidad, incapacidad y dependencia. Va dirigida a profesionales sanitarios, y entonces ahí sobre todo que ellos se den cuenta de la relevancia y del impacto que va a tener lo que pongan o no en un informe, ¿no?, a la hora después de que esas personas puedan acceder, pues, a un certificado de discapacidad, a una valoración de dependencia, porque eso va a dar derecho a que su vida mejore, a que muchas veces el no acceder a esa información de la que hablaba antes y que se precipiten, muchas veces pues dejan el trabajo, padres que dejan de trabajar porque hoy en día hay recursos, ¿no?, de conciliación, pero sí que si no tienes la información pues no vas a acceder a ellos, y para todo piden informes hoy en día. De hecho, el otro día en las jornadas del Día Mundial ponía el ejemplo de una niña que tiene una enfermedad rara con una cardiopatía, y les llegaron a pedir, yo creo que 10 informes en que cada cual tenía que poner una cosa. Imagínate, pues para el cole, pues desde marcarle el horario, desde que si necesitaba una enfermera escolar, un desfibrilador, donde se puede mover, que sea un ambiente claro, limpio, pero después para que la sea CUME, un ambiente, claro, por ejemplo, ¿no?, que eso es lo que decía yo, un poco esa claro, pero después tener, sobre todo con enfermedades claro, respiratorias. Hombre, por eso la universidad, y en un informe en el que ponía, eso, claro, y en un informe en el que ya ponía expresamente que la niña tenía un riesgo vital inminente, ¿no? O sea, que podía tener muerte súbita, que podía tener... Entonces, si en un informe ya tienes esa información, quizás no hace falta a lo mejor que puntualices para cada sistema, pues para el educativo te piden una cosa, para el discapacidad otra, para dependencia. Entonces, bueno, pues que vean también un poco que a veces el paciente no pide los informes para tenerlos en su casa, ¿no? Los pide porque los necesite, porque se los piden, porque muchas veces son preceptivos para ciertas prestaciones. O sea que ventanilla única, un informe que sirva para todo, ¿no? Ponérselo fácil. Que los seguimientos estén completos. Conciencia en la ciudadanía, ¿no? Aparte, bueno, ya de políticos, gente que manda y todo lo que queráis. Pero, por ejemplo, si yo, lo que estaba diciendo antes, cuando hablaba Isabel, veo que en la universidad, por ejemplo, desde el punto de vista del esfuerzo que está haciendo la UDC Saludable, está empujando. Y cada vez tiene más personas que cooperan y más conciencia que tenemos, pues a través de la oficina de medio ambiente, sostenibilidad, voluntariado sostenible, todas estas cosas que se pretenden, claro. Hay Candela, es la que tiene una... Y ya el hecho de que la propia universidad facilite canales de el poder entrar las entidades a ofrecer formación al alumnado dentro de su propio currículum académico, pues también favorece el entrar. Al final van a ser futuros profesionales, ¿no? Y se van a poder encontrar en su vida, ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿no? Pero sí que es importante que desde las propias escuelas ya se conozcan las necesidades para después, a la hora de ejercer, verdaderamente ejercer con conciencia y pensando más allá de lo que vemos en el libro y en el papel, ¿no? Bueno, necesitaríamos 50 minutos más, Jorge. Sí, me falta Muchas un dato. Preguntas nos haces hoy. Nos revientas el programa. Me falta un dato importante. ¿Dónde estáis? A ver. De momento estamos en el Centro Cívico de San Diego. La verdad, el Ayuntamiento de A Coruña siempre se ha portado muy bien con nosotros. En este sentido, parecemos nómadas, ¿no? Pues empezamos en el Centro García Sabel, que fue el primer centro
El primer piloto en Galicia se llamaba un poco hotel de asociaciones, ¿no? Donde en un mismo espacio, en una misma infraestructura, Sí. pues estábamos 10 asociaciones de pacientes. Aquí surgió el proyecto Fegueret, porque seguro que si no coincidiéramos tantas asociaciones, pues no se nos hubiera ocurrido, ¿no? Este proyecto. Después nos pasamos a, ¿os acordáis de la guardería del Carmen, Virgen del Carmen? Ay, por de Iris? favor, fueron mis hermanas. Bueno, pues nosotros estábamos allí cuando nos echaron del García Sabel. Bueno, nos echaron, había que cerrar el centro. Qué cariñoso y luego cuando el profesorado, ¿eh? Muy bien, sí, hijo, Teresa, me acuerdo. Buah, muy bien, se portaron muy bien. ¿Ves lo que tiene tener años? ¿Verdad? Que Ahí tienes, estamos. que tienes muchas historias que contar. Sí, y tantas. Pues allí también tuvimos que dejarlo porque cuando se disolvió la Fundación Hermanos Tenreiro Ah, y se construyó ahora una residencia de tercera edad y ahora en San Diego. Bueno, pero poco tiempo, nos vamos a ir próximamente ya para una sede pues definitiva. esos datos todos están en la web, no me preocupan. Es que se nada, reían, que se reían sigamos que- cómplicemente, o sea, que eso es porque algo había ahí. Sí. Bueno, yo quería saber que no se nos quede. 5 minutos. Se me fue el tema, por favor. Esto es lo que tiene la edad también. No, es para querer abarcar muchas cosas en la cabeza. No tiene nada que ver con la edad. En mi caso, yo Momento. creo que sí. No, quería que, no sé, alguna información que nos pueda faltar, pues que la digáis ahora, porque esto se acaba ya. Y que nuestros oyentes, ¿qué pueden aportar? La gente que nos escucha, a ver. Bueno, primero escuchar el programa, ¿no? Porque escuchar ver el vuestra programa... web, leer vuestra web. Eso es. Y luego, bueno, yo siempre digo que en el caso de enfermedades raras, bueno, yo llevo en el tercer sector sociosanitario 33 años y en el caso concreto de estas enfermedades, supongo como otras muchas, lo mejor que pueden hacer, lo mejor que te puede pasar es acercarte a ellas sin padecerlas. Quiero decir, interesarte por ellas y poder estar siempre del lado de la mesa que presta la ayuda, porque es un privilegio estar de ese lado de la mesa, ¿sabes? Escuchando lo que escuchamos a diario, viendo las personas, los niños, ¿no? Un porcentaje importante de ellos que se quedan por el camino. Ay, Tú dices, soy una mujer, soy una persona privilegiada, porque... de verdad, por muy poquito que hagas, por muy poquito que ellos hagan, incluso el informarse, el cuando es el Día Mundial, no te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de colaborar en ese sentido, pero sí mostrar interés o entrar en nuestra web o leerse, por lo menos en el Día Mundial, ¿no? Las noticias, para nosotros eso es suficiente. El dinero lo buscamos por otros lados y por otros lares, ¿no? Oye, pues Pero- nada, o sea, seguir adelante, tener nuestro apoyo cuando tengáis algo que decir. Estos micros están a vuestra disposición. Vendremos. Bueno, yo veo Gracias. muchos apuntes encima de la mesa y son las 20:54. ¿A quién le falta decir algo? Que pille el micro. Venga, ¿qué queréis decir? Nada, eso, agradecer que nos hayáis dado esta oportunidad de acercarnos sobre todo al colectivo de estudiantes y futuros compañeros. Eso es gracias a Sergio y, Sí. y a la Oficina de Sustentabilidad, que también está Agradecerles apoyando. ese momento y para nosotros esto es muy importante. Vamos, que nos escuchen y nos Y que no es vean raro. y No es raro, sí, no es raro tener cerca una persona. ¿no? a una persona con una enfermedad rara. No, Estoy seguro. segura, y no es porque yo lo quiera, pero estoy segura que en todas las familias hay alguien más o menos cercano con una enfermedad rara, o bien pendiente de diagnosticar, O que no sabes que la o que tienes. no sabes que la tiene. Y en cualquier momento de la vida a alguien le puede tocar estar del otro lado. Bueno, pues si os parece, no sé si tenéis algo más en 2 segundos. Yo quiero mandar un besiño muy grande, muy grande, muy grande a todas esas personas que tengan una enfermedad rara. Y que este programa es un guiño a ayudarles, a apoyarles, a que les conozcan más gente para que pueda darles pues abrazos, no sé, ánimo y que aquí estamos. Y aquellas que sí. están en búsqueda de diagnóstico. Eso es. Sí, el debate este año del Día Mundial era porque cada persona importa, porque detrás de cada enfermedad pues hay personas, hay familias y aparte de las necesidades de las que tanto hablábamos,
son personas también con capacidades, con sueños, con ilusiones. Yo y tengo la también necesidad queremos- de cortarte. También porque- vale, esto se corta. Bueno, muchas gracias. Un beso grande, gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta Ha sido siempre. un placer. Y nos vemos el 24, Sí. martes 24. Eso es. Gracias.